Este Ecuador amazónico. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo. Edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Muy buenos días. Esto es 7F Ecuador por más democracia. Gracias por permitirme compartir con ustedes esta canción. Una canción para los luchadores, para quienes luchan todos los días, todas las mañanas por levantarse, por quienes padecen una enfermedad rara, una enfermedad difícil. Y esta canción va dedicada y amplificada gracias a la señal de Pichincha Universal para mi alma gemela, para mi mejor amiga Cristina Puente, que hoy ingresa al quirófano del Hospital Eugenio Espejo para realizarse una operación de cerebro. Así que le mando un abrazo enorme para todas esas personas que luchan día a día, no solamente por esta crisis sanitaria, sino por esas enfermedades que a veces no están muy investigadas y por eso se las dice enfermedades raras. Un abrazo enorme para todas y todos ustedes. Bienvenidos, esto es Pichincha Universal. Gracias a todos y quienes se unen a nuestra señal www.pichinchacomunicaciones.com.es y por supuesto 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. De la mañana con 15 minutos, estoy muy bien acompañada en esta mañana helada, yo estoy que me congelo, con el señor Andrés Durán. Andresito, muy buenos días, bienvenido. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día a todos los oyentes que en este momento sintonizan la señal de la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana fría, así que vamos a echarle calor, vamos a levantar esos ánimos con información de primera para que ustedes, solo ustedes y nada más que ustedes, puedan generar las conclusiones. Por supuesto, ya nos vamos entonces con nuestro segmento rapidito, con el picoteo de nuestro pajarito azul en la orejita que nos picotea todos los días en Twitter. ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? De la mañana con 16 minutos, vamos entonces ya a analizar el primer tuit que tenemos para ustedes del día de hoy. Desde la página oficial de Pichincha Comunicaciones, el día de ayer, el Tribunal Contencioso Electoral comentaba y hacía un boletín avisando y comentando que hay un déficit del menos 79,86% en su presupuesto y prevén que esto interferirá en el cumplimiento de sus funciones, dijo ayer el Tribunal Contencioso Electoral. Además de esto, el principal del tribunal comentaba y decía que esto puede interferir justamente en las funciones que tiene este estamento. El presidente de la institución, Arturo Cabrera, alertó desde enero del 2020 de los pocos recursos económicos con los que cuenta para tramitar las causas que llegan hasta el organismo jurisdiccional de última instancia en manera electoral. Avancemos, entre otra información también tenemos un tuit de Enclave Política que nos dice lo siguiente: municipios de Ecuador convocan a una movilización indefinida por incumplimiento de pagos del gobierno del presidente Lenín Moreno. Tenemos también la disposición de un video. Escuchemos y veamos qué es lo que nos dice. Genere los procedimientos que permitan la concentración y reducción del impuesto al valor agregado IVA en favor de los municipios. Nosotros hemos decidido en esta asamblea convocar de forma indefinida a esta movilización. Se suman también manifestaciones que van a realizar en los diferentes cantones del país en respaldo a la decisión tomada por los alcaldes en esta mañana. También queremos informarles a ustedes, amigos de los medios de comunicación, que ha resuelto esta asamblea también la iniciativa del Comité Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador de convocar a los 2 candidatos que estarán terciando en esta segunda vuelta a un encuentro con los llamados a una asamblea este 10
de este mes estaremos nosotros recibiéndoles. Volvemos entonces con más información al respecto de las principales coyunturas y tendencias en las redes sociales. Hay otra información un poco publicada por el portal Ruta Crítica y dice lo siguiente: así es la prensa oficialista de Lenin, el radiodifusor y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Clever Chica, defiende al ex ministro de Salud y con ello garantiza las prebendas como las frecuencias a su favor. Hay un video también a disposición de este medio de comunicación público. Escuchemos y veamos qué es lo que nos dice Clever Chica. Luego tengo la franqueza que caracteriza al doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, que en lo personal me solidarizo porque tengo muy claros los principios y los sentimientos. Primero la familia, segundo los amigos, tercero los amigos ocasionales que tendrá bastantes ahora como ministro. De tal manera que por el lado de nosotros, por lo menos los radiodifusores, no se preocupen porque lo tenemos claro, muy claro, doctor. Yo no hubiera hecho lo mismo, doctor, le cuento, así que tranquilo, primero la madre y después el resto. Ahí estaba, nos comentaba el señor Chica, hablaba el señor Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión a nivel nacional. Estuvo también aquí con nosotros en nuestro programa y obviamente un gran defensor del gobierno de Lenín Moreno. Veíamos también imágenes, quienes nos acompañan también a través de YouTube. Vimos imágenes de él obviamente hablando muy bien del señor ex ministro de Salud, el señor Ceballos. También él recibió una condecoración por parte de este gobierno, la Agencia Ecuatoriana de Radiodifusión, el señor Clever Chica. A mí me gustaría saber incluso cuando existen atropellos a los medios de comunicación, incluyendo este mismo medio de comunicación, dónde estuvo AER, cuando igualmente ha existido censura para nuestros compañeros, para nuestros colegas de otras radios, dónde ha estado AER. Y ahora, bueno, sale en defensa del ministro de Salud, ya que ello obviamente, ¿será que garantiza con eso la prebenda como las frecuencias a su favor? Ese es el gran cuestionamiento, qué es lo que hay detrás y este favoritismo hacia la élite de la política ecuatoriana. Yo creo que podemos hacer una emulación, una similitud, una analogía en otros casos de estudio que de alguna forma se han graficado, se han presentado, se han indagado en las ciencias sociales, que tiene que ver básicamente con lo que sucede, por ejemplo, en el sector financiero y en el sector empresarial del país. Recientemente indagábamos con el doctor Acosta, con Adrián, los salarios espectaculares que cobran algunas empresas, cómo estas empresas o grandes grupos económicos suman a ciertos familiares para que puedan percibir salarios de entre 27,000 y 36,000 dólares mensuales. Fíjense ustedes. Estos ingresos lo que hacen principalmente es cuestionarnos. Ustedes me dirán, pero bueno, a la final es del sector privado. Nada tiene que ver con el espacio público. Momento, por favor. Cuando nosotros regresamos en el tiempo, empezamos a indagar y buscar, y estoy hablando de manera científica, comprobada empíricamente, porque hay indagaciones, hay investigaciones. Fíjense ustedes en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central y van a encontrar alguna información al respecto. Cuando uno regresa en el tiempo y analiza lo que sucede en la política económica de este gobierno, se va a encontrar con que la Ley de Fomento Productivo condonó intereses, multas y recargos al respecto de todo lo que debían grandes grupos económicos, sus obligaciones tributarias, en un aproximado de 2.600 millones de dólares.
Posteriormente, algunos analistas dicen, no son 2.600 millones de dólares, son 4.500 millones de dólares. Y esto de alguna forma permite evidenciar lo que sucede en el ámbito empresarial. Esta condonación de deudas, a eso lo debemos sumar el decrecimiento del PIB nacional y el incremento de la facturación de las grandes empresas. 28.000 millones de dólares en 2018. Mientras que el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional, decrece un 0.5%. ¿Cómo explicamos aquello? ¿Cómo explicamos que los grandes grupos económicos ganen mientras el país pierde? ¿Cómo explicamos que se congele la negociación del salario básico en el Ministerio de Trabajo? ¿Sí? Mientras otros socios y directivos y gerentes de grandes grupos económicos perciben salarios entre 26.000 y 37.000 dólares. ¿Cómo explicamos aquello? Entonces, fácilmente podemos acudir a estas relaciones de poder y de desigualdad socioeconómica que persisten en nuestra sociedad, que es necesario discutirlas. Este caso de estudio podemos emularlo, podemos hacer el símil, la analogía con lo que sucede en los espacios radioeléctricos y en las frecuencias de los diferentes medios de comunicación. Instituciones financieras que han puesto mucha guita, mucha plata en medios de comunicación digitales, financiando con créditos a tasas preferenciales para que puedan hacer sus operaciones de sedición y sus operaciones ideológicas y políticas. Entonces yo sí considero que hay que ponerle muchísima atención, porque si usted está por la calle pululando, desempleada, sin la posibilidad de un ingreso digno, entonces tiene que preguntarse quiénes ganaron y quiénes perdieron en esta coyuntura y en este contexto. Ahí recordemos también que existen algunos medios de comunicación, algunos señores de los medios de comunicación que también fueron beneficiados por la vacunación anticipada, se podría decir. ¿Cómo cuáles, Carlita? El señor Diego Kendo lo dijo además en su cuenta de Twitter, y también dijo en una declaración, unos somos unos y otros son otros. Es decir, él está dentro del grupo privilegiado y otras personas de la tercera edad en sus mismas condiciones, pues como son otros y como no tienen medio de comunicación, como no están cerca del gobierno, entonces no tienen derecho a vacunarse. Y esto realmente es indignante, es muy, muy doloroso también. Pero Andresito, antes de irnos a la pregunta y de terminar nuestro segmento de qué dice Larry, comentar también que hoy en la mañana el señor Alexis Moncayo hablaba sobre esta participación de los municipios que convocan la movilización indefinida por incumplimiento de pagos del gobierno, que hablábamos hace un momento justamente del tuit de Enclave Política. Recordemos también que están diciendo los gobiernos autónomos, descentralizados, especialmente las alcaldías, que no quisieran que esta deuda se pase al siguiente gobierno. Necesitan que se arregle completamente ya esta deuda en este gobierno, y por eso es la movilización. Y tomando en cuenta que también hay algunos dirigentes indígenas, como el señor Issa, el señor Vargas, que ya están, más bien el señor Issa específicamente, comentando que ellos están apoyando a esta movilización, deslindándose un poco de lo que sucede en Pachacuti, de lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral, y más bien ya yendo hacia otros temas que se podría decir, no sé si coyunturalmente más importantes. Efectivamente, yo considero que hay que analizar en su contexto lo que está sucediendo hoy por hoy en nuestra sociedad. Como le hemos dicho en repetidas y reiteradas ocasiones, esta es una sociedad de patricios. Nos hemos convertido en una sociedad particular y no universal. Hay ciertos grupos económicos privilegiados, hay ciertas castas sociales que han sido beneficiarias directas de la política pública, cuando la política pública es eso. Busca el bienestar de todas y de todos. De todes, si usted también quiere agregarle. Así es. Pero a lo que voy es que es importantísimo que nosotros reflexionemos de aquello, porque nos acercamos a una elección en la cual yo considero, más allá de la posición subjetiva, personal, política, ideológica que cada uno tenga, nos acercamos a una segunda vuelta, a una elección que va a dirimir la situación del país, en la que hay dos claros modelos de gestión. No hay en dónde perderse. Un modelo de gestión que lo tuvimos hace 4 años atrás, con todas sus contradicciones, complejidades
y heterogeneidades dentro de su movimiento político, me refiero a la Revolución Ciudadana y al correísmo, pero que logró fortalecer las capacidades del Estado, logró generar una recaudación tributaria, combatió también la elusión y la evasión tributaria de grandes grupos económicos, y por otro lado, el modelo que hemos tenido estos últimos años, ¿no? Este modelo que exfolia la economía. Y un dato nosotros estamos investigando algunos grupos económicos, por mencionar solo 5 grupos económicos: Banco de Guayaquil, Banco Internacional, Banco Pichincha, la cadena de supermercados Tía y Phoenix Tower International. Con nombre y apellido. Estos cinco grupos, ustedes adivina Carla, cuántos sacaron de la economía nacional después de recibir un crédito facilitado por el gobierno de Ecuador. No me quiero ni imaginar. La cantidad de 330 millones de dólares. ¿Qué tal? 330 millones de dólares. Fíjense ustedes. Esto realmente es abrumador porque estos grupos son los que posicionan fuertemente que en caso de que llegue Andrés Arauz al sillón de Carondelet, la dolarización peligra, cuando en el sentido común lo que sostiene la dolarización es tener los dólares en el país. Pauta en medios de comunicación diciendo eso también, en algunos. Fíjense ustedes, a eso agreguen las operaciones en medios de comunicación. Y dicen que quieren sostener la dolarización y si llega el señor Arauz, peligra dicho régimen monetario en el país. Peligra cuando en realidad sacamos los dólares a financiar el desarrollo de otras economías. 330 millones de dólares. Y fueron los principales beneficiarios de créditos por parte del BID Invest, gestionados por el señor Richard Martínez. Que si usted quiere enterarse cuánto es que gana en este momento en el BID en Washington, Richard Martínez, entonces no se pierda el documental que estamos preparando. El doctor Acosta nos dice que no nos olvidemos también de una de las instituciones, es la Universidad de las Américas. Son 6 grupos. Doctor Acosta, gracias por el Avispol. Así es. Vamos a comentarles, mi querido Andrés, antes de irnos ya a con nuestro invitado del día de hoy, quiero comentarles la pregunta que teníamos el día de ayer para nuestros queridos internautas a través de nuestra página de Twitter, Pichincha Comunicaciones. ¿Considera usted que las políticas de este gobierno han fomentado el desempleo en el Ecuador? Pues todos quienes contestaron nuestras preguntas, el 97.2% dice que está completamente de acuerdo en que las políticas de este gobierno han fomentado el desempleo en el Ecuador. Voy a contestar en cambio la pregunta que tenemos para el día de hoy en Twitter, que es: ¿cree que el nuevo ministro de Salud transparentará el plan de vacunación contra el COVID-19? Esa es la pregunta que tenemos en Twitter para ustedes el día de hoy. ¿Cree que el nuevo ministro de Salud transparentará el plan de vacunación contra la COVID-19? Así que esperamos sus respuestas en la página de Twitter de Pichincha Comunicaciones. Efectivamente, así que sin más preámbulos, agregar lo que nos dijo el banderillero Acosta, que está por ahí dándose vueltas, es la UDLA. Entonces, repito, insisto en el dato: Banco Internacional, Banco Pichincha, Banco de Guayaquil, Supermercados Tía, Phoenix Tower International y la Universidad de las Américas. 6 grupos. Beneficiarias de créditos por parte del BID Invest, gestionados por Richard Martínez en el gobierno de Lenín Moreno. Así es, 9 de la mañana con 31 minutos, ya le damos paso entonces a nuestro invitado del día de hoy. Entre dos modelos, Ecuador decide. Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es. Volvemos entonces a estudio. Usted nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos, la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí y la provincia de Esmeraldas. Así que sin más preámbulos y preludios, demos la bienvenida a Ricardo Vanegas. Brevemente les comento un poco el perfil del asambleísta nacional electo por el Movimiento Plurinacional Pachacutic. Abogado de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, tiene posgrado en el Instituto de Criminología, doctor Jorge Zavala Vaquerizo de la Universidad de Guayaquil y posgrado en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. A nivel profesional ha ocupado distintos cargos en el ámbito académico, privado y público. También tiene
un posgrado en la Universidad Católica de Argentina, actualmente en calidad de egresado y en proceso de titulación. Así que, fíjese usted, vamos a desmenuzar cuáles son los principales desafíos que tiene que enfrentar esta asamblea, en la que ya se va evidenciando que hay algunos asambleístas de diferentes movimientos y partidos políticos que han logrado un curul dentro del legislativo. Ricardo, buen día, ¿cómo está? Está con el micrófono apagado, estimado Ricardo. Ahí está. ¿Le podemos prender al micrófono? Buenos días. Ricardo, Buenos ¿cómo días. está? Buen día, les saluda Andrés Durán Bien. y Carla Coronel me acompaña. Buenos días. ¿Cómo está Andrés y cómo están Carla? Acá en San Borondón mucha lluvia. Me imagino que en mucha Quito lluvia. igual, ¿no? Estamos Sí. acá complicados también con Bastante este frío. clima que es inclemente. Ricardo, para Ahí entrar en estuve materia. yo, el lunes estuve en Quito y hacía frío y lluvia. Chus, usted que es de la costa la debe pasar mal por acá cuando viene. No, No. me gusta el frío. Mire Más usted. tarde estoy en Quito también. Entonces usted sí viene al páramo. Por supuesto, yo voy. Ah, ya, perfecto. Todos nosotros somos ecuatorianos y tenemos algo de sangre de sierra. Mi abuelo vino de Azogues, Ya, así que yo soy descendiente por parte paterna. Y mis abuelos son de Loja, Ah, por parte de la madre. Tiene sangre serrana entonces. Sí, bastante. Todos. Ecuador es un país plurinacional. Así es. Y le hacía más que nada la alusión a las declaraciones del exalcalde de Guayaquil, que en el paro nacional va de al páramo. octubre y con protagonismo del movimiento indígena ecuatoriano, mandó al páramo a muchos hermanos indígenas. Pero bueno, dicho Una eso, equivocación de parte del abogado Nebot cuando hizo esa declaración. sí. Dicho esto, nos gustaría abordar esta perspectiva que se tiene que empezar a construir dentro del legislativo. ¿Cuál es el principal desafío que tendrán hoy por hoy los legisladores que asumirán el próximo 25 de mayo ya? Antes es la investidura del legislativo, pero ¿cuál será el principal desafío que tenga esta función del Estado para cumplir con los objetivos nacionales? ¿Qué decir al respecto? Pachacuti, preocupado de la situación de la actual asamblea, que está en un desprestigio como nunca antes en la historia republicana del Ecuador, 3% de credibilidad. fue muy exigente en la selección de quienes iban a ser sus asambleístas. De tal forma que los 27 elegidos, entre los que me encuentro yo, como usted acaba de señalar, tenemos una formación académica y méritos profesionales propios. En el caso mío también particular, muy reconocidos en el Ecuador. A mí me ha tocado defender casos emblemáticos en defensa de los derechos de la mujer, de la naturaleza. Defendí a Sharon cuando fue asesinada. Fue el primer caso de femicidio. Así que tenemos la preparación académica, hemos ejercido en el área criminal, en materia penal, los últimos 30 años. ¿Y cuál es el principal desafío? Decirle al país, esta asamblea, con estos asambleístas, son totalmente diferentes a los que se van. Tenemos que prestigiar con nuestra presencia una asamblea que está desprestigiada. De acuerdo, ¿cuáles son entonces los principales objetivos de esta asamblea? A ver, primero grafiquemos un poco la situación política. Ya no hay un movimiento hegemónico dentro del legislativo que tenga la mayoría absoluta para procesar cualquier tipo de ley propuesta por el Ejecutivo o por iniciativa ciudadana o por el propio legislativo. Hay una división bastante, digamos, pareja, ¿no? Sigue teniendo a la cabeza la mayoría de curules el movimiento UNES, Centro Democrático, el correísmo. Le sigue inmediatamente también Pachacutic, pero también está la izquierda democrática. ¿Ustedes tienen la predisposición para generar concertación, consensos, acuerdos, no por debajo de la mesa, sobre la materia pertinente que en este momento requiere el Ecuador? Dígase economía, cultura, cambios estructurales en el Estado. ¿Ustedes tienen esa voluntad política para generar concertación? Nuestro candidato Yacu Pérez enarboló la bandera de la honestidad y la lucha actual es por la transparencia del voto. Eso le está marcando cuál va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a ser honestos y transparentes. En la vida que nosotros hemos llevado, además, nunca hemos hecho nada debajo de la mesa. Todo tiene que hacerse de manera pública. Ahora
los medios informáticos nos permiten saber al momento las cosas que están ocurriendo. El Ecuador necesita sí de legisladores que tengan una visión de país en procura de proteger los derechos de los ciudadanos. Y cuando se presenten proyectos de ley por parte nuestra, tenga la seguridad que la razón va a primar sobre la fuerza. Hay cosas que no tienen que ser nunca sujetos a negocio. Por ejemplo, ¿cómo podemos seguir teniendo ese sistema penitenciario atroz que causa matanzas al interior de las cárceles ecuatorianas? Eso tiene que desaparecer. ¿Cómo puede ser posible que sigan existiendo medidas cautelares alternativas que protejan fundamentalmente a quienes, siendo funcionarios públicos de alto nivel, se privilegian con la cárcel número 4, con grilletes electrónicos o con medidas sustitutivas de libertad con arrestos domiciliarios? Eso también tiene que ser revisado. La justicia tiene poca credibilidad. La población no cree en la justicia porque hay una diferenciación en la aplicación para la gente pobre y para la gente poderosa. Los presos dorados. Doctor Vanegas, justamente ahí, perdón que le corte ahí un momentito, disculpe que le interrumpa, pero una de sus propuestas justamente es la eliminación de la cárcel 4. ¿Usted cree que este es una decisión que se podría tomar y que sería una ayuda o un aporte para arreglar de cierta manera esta problemática y crisis carcelaria que vivimos en el Ecuador? Es un aporte de credibilidad para la población. En la cárcel 4 no están los presos de menos peligrosos o con menos recursos económicos. Ahí están los más poderosos y los que en algún momento han detentado un poder político y han perjudicado al Estado ecuatoriano. La crisis carcelaria se tiene que corregir cambiando las normas que la regulan, inclusive las disposiciones administrativas que hacen permisible que los directores de las cárceles permitan el ingreso al interior de armas de cualquier nivel, desde un cuchillo, un machete, un fusil, un revólver, una pistola, una motosierra, el uso de celulares. Y además, con esto de yo te ubico en un pabellón menos peligroso, eso nada es gratis. Los detenidos deben ser ubicados de acuerdo a la gravedad del delito que han cometido y deben dejar de ser una carga para el Estado ecuatoriano. Deben comenzar a trabajar, producir y pagar su estadía en las cárceles, donde tienen que ser rehabilitados. Pero no puede ser que nosotros observemos horrorizados lo que pasó hace pocas semanas en varias ciudades del Ecuador. Eso tenga la seguridad que no solamente que causó una alarma en el Ecuador, sino en el mundo. Y va a ser materia de estudio en congresos de criminología y derecho penitenciario. Esas cosas no pueden pasar. Todos los directores de las cárceles deberían haber sido ya destituidos y sujetos a investigación por la responsabilidad objetiva que tienen en lo que ha pasado. Y las familias de los fallecidos inclusive podrían iniciar acciones penales contra ellos por no haber cumplido el deber objetivo de cuidado. Nadie va a una cárcel a ser masacrado. Eso no tiene justificación. De acuerdo, Ricardo, lo que plantean entonces es una reforma estructural del sistema penitenciario, sistema de rehabilitación social del país. Pero hay otros temas que también preocupan y hay dos competencias que son importantes dentro del legislativo, las que establece la Constitución, legislar y fiscalizar. En temas de fiscalización, ¿ustedes tienen la voluntad política para fiscalizar los actos de corrupción de este gobierno? Me refiero, dígase, a INA Paper, me refiero a los casos de reparto dentro del sistema sanitario de salud público, me refiero a todo el entramado offshore que existe hoy por hoy en las grandes corporaciones financieras y en los grupos económicos del país, porque mucho se habla de la situación política, de los políticos y del sistema público o de la función pública, pero muy poco se habla del sector privado. ¿Ustedes tienen esa voluntad política para hacer esa fiscalización? ¿Van a converger en iniciativas como por ejemplo la que pregona hace poco el correísmo o van a presentar obstáculos por la situación política e ideológica? ¿Qué decía al respecto? Mire, yo vengo, como le dije al principio, del ejercicio de la abogacía en tribunales. Me he hecho a través del sistema oral y a base de eso he creado las pocas cosas que tengo y también la reputación que tengo en el país. Así que tenga la seguridad que en la asamblea voy a hacer lo que mejor sé hacer,
fiscalizar, descubrir la verdad de una manera objetiva y técnica. Aquí no es cuestión de perseguir a nadie. Aquí solamente hay que descubrir si efectivamente existe un delito y quiénes son los responsables. Ya en el mundo no hay crimen perfecto, siempre hay huellas. Y nosotros nos hemos caracterizado por encontrar siempre esa luz en esa oscuridad para que brille la verdad. Y lo vamos a hacer. No vamos a perseguir a nadie, pero tampoco vamos a aceptar que exista la impunidad y la inmunidad. Eso no va a ir con nuestra línea de acción. Yo no tengo compromisos con ningún sector económico del Ecuador. Nuestra campaña fue muy austera y a pesar de eso, nuestros mensajes llegaron y estábamos en la asamblea y nuestro candidato debería estar en la segunda vuelta. Así que nuestra acción va a ir encaminada a perseguir tanto a los privados como a los públicos si han cometido actos de corrupción. Usted tenga la plena seguridad y ya tendremos oportunidad de volver a ser invitados una vez que estemos actuando. Tenga la seguridad que así va a ser. Las puertas de este espacio y medio Siempre público estarán siempre estarán abiertas. Por supuesto. Pero que quisiera sí. consultarle Gracias. sobre algo de lo que usted dijo que me llama un poco la atención. Quizá la correlación de fuerzas a lo interno de Pachacuti cambió, quizá el relevamiento de cuadros políticos también cambiaron. Pero dentro de este ajuste estructural, y me refiero a todo este proyecto económico que se ha implementado estos últimos años en el Ecuador, que se lo conoce más popularmente como el neoliberalismo, también hubo una amplia y activa participación por parte del movimiento plurinacional Pachacutic. Sus asambleístas votaron a favor de leyes como la Ley de Fomento Productivo, conocidas como Ley Trole 3, Trole 4, y votaron activamente a favor de aquello. ¿Cómo explicar este giro de timón en el ámbito ideológico y político? Y ahora consultarles si evidentemente o efectivamente ustedes van a votar más apegado a los principios y a las necesidades de la sociedad ecuatoriana, tomando en cuenta que hubo desempleo, que hay grandes grupos económicos que fueron, digamos, de alguna forma condonados en sus deudas con el Servicio de Rentas Internas. ¿Qué decir al respecto de esto también? Mire, las actuaciones de los anteriores legisladores de la Asamblea tienen ellos que rendir por sus cuentas por sus actos. Yo le voy a rendir cuentas de los míos. Yo siempre voy a defender los derechos de las personas, porque he sido un defensor de derechos. Y en la asamblea que viene, evidentemente nosotros vamos a votar. No sé si en mayoría o en minoría, eso no lo sé. Pero siempre beneficiando a las mayorías ecuatorianas a las que representamos y protegiendo fundamentalmente la naturaleza, que ha sido nuestra lucha de batalla en este proceso electoral. ¿Cuál es su criterio, por ejemplo, al respecto de la Ley de Defensa de la Dolarización? ¿Usted está de acuerdo con esa normativa? ¿No está de acuerdo? Hace poco la rechazó el CAL. Con el proyecto de ley que ha sido enviado por el Ejecutivo, ¿a eso se refiere? Sí, efectivamente, al Y proyecto que el gobierno ha de ley de dicho defensa de la dolarización. que lo volverá a plantear las veces que sean necesarias. Bueno, yo no puedo en este momento decirle a usted que voy a votar a favor o en contra porque no estoy en la asamblea. Pero si eso llegara a estar cuando yo estoy en la asamblea, tengan la seguridad que al menos mi voto no va a tener. De acuerdo. Frente al pedido de reconteo de votos que ha hecho Pachacutic al Consejo Nacional Electoral, ¿cómo está en este momento dentro de la organización, además también bajo su criterio, ya que se presentaron actas por 27.767 supuestas inconsistencias que tenía Pachacutic, frente a lo que el boletín oficial del Consejo Nacional Electoral, a la final de todos los resultados de revisión, comentó que la inconsistencia numérica solamente eran en 10 actas. ¿Se continúa todavía con esta tesis de que hay que hacer el reconteo de votos, de que hay que abrir nuevamente todas las actas, o ya dentro del movimiento podemos decir que estamos ya teniendo ya una idea de que no estarán en la segunda vuelta, o seguirá nuevamente el reconteo de votos, la petición del reconteo de votos del Consejo Nacional Electoral? No le quepan a ustedes la menor duda de que en este proceso electoral del día 7 de febrero hubo evidentemente una metida de mano en las urnas que perjudicó
a Yacu Pérez en la contabilización de esas actas rezagadas, llamadas inconsistentes o con novedades. En eso no tengo usted la menor duda. Respecto a las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, ellos hoy gozan de una inmunidad y de una impunidad. Pero muy pronto, cuando nosotros estemos en la Asamblea, vamos a poder decirle al país documentadamente en qué se fundamentan sus actuaciones cuando se han llamado a un juicio político y se han sancionado por su actuación, que no atenta contra Yacu Pérez, sino contra la democracia ecuatoriana. Y al respecto, voy a ser muy puntual. Cuando se hicieron el conteo de las actas con inconsistencias o novedades, ese es un proceso. Pero todo proceso en el país debe cumplir con un procedimiento. Ellos tenían la obligación de enseñar el acta P1, que es la que contiene el resultado de los votos para presidente de la República, a quienes estaban convocados en cada junta electoral y a base de cada urna que se presentaba, tenían que mostrar el P1 a los sujetos políticos. Ellos no hicieron eso. Si no hacían eso, tenían la obligación de sacar del interior del urna una funda plástica, abrirla con la seguridad que tenía y sacar del interior una copia de ese P1. Tampoco lo hicieron. Y si no había eso, tenían la obligación de pedir a los sujetos políticos que muestren las actas de resúmenes cuyas copias, que son de color amarillo, fueron entregadas a cada uno de los sujetos políticos el día de la votación. Eso tampoco se hizo. Lo que ellos hicieron simplemente es ir y decir, aquí hay una urna que es de la mesa número tal, de la parroquia número tal, y vuelvan a contar. No, y cuando se quiso reclamar, dijo, ustedes no tienen nada que reclamar, tienen que contar. Y volvieron a contar todos los votos, hicieron un acta cuya copia nunca entregaron, porque decían que no tenían tinta, y no dejaron tomar una foto a través de los celulares, porque decían que eso era prohibido, con lo cual violaron los principios de la transparencia, de la publicidad y de la confrontación. Todo eso es lo que, siendo legal la actuación de los señores del Consejo Nacional Electoral, se torna en ilegítimo, porque no es justa, porque no obedece al respeto a los derechos. Y cuando es ilegítimo, carece de validez. Eso está en la Constitución de la República, que prevalece sobre un código orgánico, como el de la democracia. Esas son fundamentalmente las inconsistencias a las que nosotros nos hemos referido. Son esos votos que se metieron después los que hacen que Yacu Pérez esté hoy a 30.000 votos menos del señor Lazo. Pero además de eso, se acompañaron las actas a las que usted se refiere. Y esto es una cuestión de lógica común. Si usted votó en la parroquia, pues le voy a poner el ejemplo, en la parroquia Quito, en la mesa número 1 de las mujeres, y habían 300 votos contados para presidente de la República, ¿cómo es que solamente habían 280 para asambleístas nacionales y 200 para asambleístas distritales? ¿Y los otros 20 votos de dónde salieron? Pero entonces la inconsistencia serían en las papeletas de diputados, o sea, de asambleístas y no de presidente de la República. No creo que me comprendió, Dolor. En una mesa fueron a votar en línea 300 personas. No puede ser que hayan votado 300 contando los nulos, los blancos y los votos de cada uno, pero cuando fueron los asambleístas habían 280. Entonces que no votaron los otros 20 para esa otra dignidad. No les entregaron las papeletas. Ahí está el tongo. Si es tan difícil de comprender esto para el Consejo Nacional Electoral, para nosotros no es difícil, porque bobos no somos, y ni tampoco somos ingenuos. Entonces, la reclamación que se ha presentado es casualmente por eso, porque hay que comparar las papeletas o las actas, de la votación de presidentes, de asambleístas nacionales, de asambleístas provinciales, porque no pueden haber diferencias en el voto total. ¿Cómo votaron? No importa, pero tiene que haber el mismo número de votantes pues en cada mesa electoral. No pueden haber votos diferentes. Ahí está la metida de la mano. Ricardo, pero a ver, convengamos que lo que usted plantea se dio así. A mí me gustaría sumar otras variables y dar el beneficio de la duda para que la ciudadanía pueda generar sus conclusiones al respecto. Nosotros los periodistas somos simples interlocutores. A ver, hace una semana y 3 días ya, el señor Luis Segovia, candidato electo por la provincia de La Suay, realiza una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
primer elemento. Paradójicamente, después de 2 días se da proceso a esa denuncia y Fiscalía intenta realizar una investigación. Segundo elemento, porque llama la atención de que en 2 días se proceda de esa manera. Lo que llama la atención de aquello también es que el Código de la Democracia establece que no puede existir intromisión por parte de una entidad que no es competente dentro del juego y la contienda electoral. ¿Ya? Elemento 3. Elemento 4, después de que sucede aquello, Fiscalía y Contraloría intentan intervenir en el sistema tecnológico del Consejo Nacional Electoral y llama la atención de que estos órganos que son ajenos al proceso electoral tengan la intención de entrometerse dentro de la coyuntura crítica que vivía en ese momento el país. Otro elemento también que llama la atención es que el CNE organiza una reunión entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso sin un orden del día, sin una convocatoria que esté apegada a la propia normativa del Código de la Democracia y las instituciones competentes en ese momento. Otro elemento que también llama la atención es que el Movimiento Plurinacional Pachacuti, con Segovia o Marlon Santi a la cabeza, no proceden por la vía legal, no hacen el debido procedimiento porque en ese momento los órganos competentes eran el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Ellos acuden a Fiscalía General del Estado. Con estos elementos, ¿no le parece a usted que la enorme responsabilidad era de la institución competente que en este momento es el Consejo Nacional Electoral, pero también hay una especie de corresponsabilidad por parte del movimiento Creo y el Movimiento Plurinacional Pachacuti? ¿Qué decir al respecto de estos otros elementos que a mí me gustaría sumarlo a su argumento? Le voy a responder, pero para hacerlo le voy a recordar a usted y a los ciudadanos que todos hemos leído Alicia en el País de las Maravillas. Lo hemos leído, ¿verdad? Hay un capítulo ahí cuando la reina mala entra y la tienen prisionera Alicia y ella dice al jurado: primero me la sentencian, luego me la juzgan. Así estamos actualmente. No existe credibilidad en el Consejo Nacional Electoral, porque puede ser que yo escriba muy bonito todo, que le acompañe todas las pruebas, pero igual ya estoy sentenciado. Ahora bien, para que usted y los ciudadanos ecuatorianos tengan claro lo que son las reglas de la antinomia que se aplican en el Ecuador y en el mundo, la Constitución Política de la República Ecuatoriana establece con claridad cuál es la competencia de cada órgano del Estado. El Consejo Nacional Electoral es el que va a manejar el proceso electoral durante el tiempo que se realicen las elecciones. Y sobre el proceso electoral no puede haber ninguna interferencia de nadie. No hay discusión en eso. La Fiscalía es la dueña de la acción pública, es la que se encarga de investigar la posible existencia de un delito. Nadie puede interferir sobre la Fiscalía. Claro. Cuando se acude a la Fiscalía a pedir un acto urgente, el acto urgente tiene como finalidad que no desaparezcan los vestigios de lo que puede constituirse en un elemento probatorio para la existencia de un delito y la responsabilidad penal de alguien. Querer, a través de la Fiscalía, revisar el sistema informático no significa de ninguna manera que por ese hecho la Fiscalía va a decir quién ganó una elección o cómo se van a contar los votos a favor de alguien. De ninguna manera. Ingresar a revisar el sistema informático y tener las pruebas de cuál ha sido su manejo solo tiene como finalidad establecer si existen o no elementos probatorios de la existencia de un delito. Eso es todo. Así que la señora Tamaín, que seguramente no es abogada, y los asesores jurídicos del Consejo Nacional Electoral, que carecen seguramente del estudio de lo que son las antinomias, pueden dar tremenda explicación que es una aberración a los derechos constitucionales que tenemos las personas. No existe ni podrá existir de ningún tipo de interferencia. Lo que yo le estoy diciendo, usted además lo puede consultar con profesores y abogados en derechos constitucionales y derecho penal, que hay bastante. Y no coinciden con su argumento. Hay argumentos contrapuestos, pero está bien, o sea, la idea es que podamos expresar. No creo que hayan argumentos contrapuestos, porque estas son tesis que rigen en el mundo del derecho. El que opine de una manera diferente seguramente sigue viviendo en el tema de la legalidad. Y mire, cuando yo era un joven
en el mundo, cuando yo era joven, nos enseñaban a decir lo que la ley dice es lo que se tiene que hacer. Pero desde el año 2008 que hay una constitución que es garantista, ya no es lo que la ley dice, sino lo que el juez dice. El mundo evolucionó. Y si algunas personas en este país todavía siguen pensando con esa forma literal de la ley y no entran a ver el contenido de la norma, están equivocados. De acuerdo, ventajosamente, tenga usted la seguridad que personas como yo, que tenemos una formación más de derechos y más actualizada, no vamos a coincidir con las barbaridades. De acuerdo, Ricardo, le entendemos perfectamente, pero usted habla de antinomia y habla de legitimidad. Yo estoy hablando de legalidad y el apego a lo que dice la normativa, porque ese es mi oficio nada más. Pero fíjese un elemento más que me gustaría mencionarlo al respecto. Usted está hablando de la legalidad porque eso es un tema que ya está evolucionado. De acuerdo, pero para que evolucione tiene que cambiarse dentro de las normativas y de la propia Constitución. Pero ya cambió. Permítame, eso ya cambió. Permítame agregar un elemento más que es muy interesante y ya que tiene que ver con lo discursivo, más no con lo normativo. Marlon Santi dice que efectivamente no entregó bien los papeles al Tribunal Contencioso Electoral. Y Yacu hace un manifiesto donde dice que el fraude comenzó en las encuestadoras que invisibilizaron su voto. ¿Listo? Ese ha sido el discurso. Ese ha sido el discurso. Hay una línea muy delgada entre el rebelde empático que sale triunfante y el politiquero que empieza a cansar a la gente sin probar nada. Es lo que nos puede precisar un poco Jacobo García en relación a esta situación. Recordemos que si nosotros vamos en la historia, regresamos un poco el tiempo, se asemeja muchísimo a lo que sucedió con Guillermo Lasso en el 2017, que él también aseveraba. Tuvimos la oportunidad de entrevistar también al señor Calo en este espacio, y él dijo, nosotros vamos a traer volquetas con 20,000 cajas llenas de las papeletas donde constan el fraude electoral, y no las hizo y nunca vimos esas volquetas llenas de esas papeletas. ¿Qué decir al respecto de esto también? Porque a veces termina siendo una operación en lo discursivo, pero en la práctica carece de fundamento y de argumento sólido para evidenciar que realmente existió el fraude. Y ahí está el informe del CNE, ¿no? Y ahí está el propio informe del CNE. ¿Ustedes mienten esto? 700 a 10. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo explicarlo? Ya le dije que hay que leer Alicia en el País de las Maravillas. Ya, con cuando eso ustedes tienen ahí una justicia, cuando tienen ustedes una justicia y funcionarios parcializados que dejaron afuera al señor Álvaro Noboa y que están actuando de esta manera, ya puede pasar todo puede pasar. Fue una responsabilidad de la señora Tamay anunciar quién iba a segundo lugar sin tener un estudio completo, y desde ahí empezó el caos. O sea, mire, las irresponsabilidades y las irregularidades de este Consejo Nacional Electoral, claro que van a responder, porque se les va a acabar la impunidad y la inmunidad, y ahora sí vamos a tener como fiscalizadoras a una persona como el doctor Vanegas. Ya vamos a ver si siguen tan valientes como están ahora. Y de la ya vamos a ver si todo lo que nosotros hemos dicho durante este momento, durante este proceso, era cierto o no era cierto. Estaremos pendientes entonces. ¿Y qué decir de la OEA, doctor Vanegas? ¿Qué decir de lo que dijo? Concluir. Es muy fácil ahora hacerse los valientes, porque tienen el poder. Pero el poder no es para siempre. Ahora, respecto a lo que usted ha señalado de las declaraciones de Marlon Santi y de Yacu Pérez, esas son declaraciones que han dado ellos. Yo no creo que cuando uno presenta un recurso contencioso y falla en lo formal, esto no puede ser corregido, porque a veces se olvidó poner el nombre eso es algo formal. Doctor Vanegas, el fondo es lo que realmente interesa. Estaremos pendientes entonces de su gestión cuando ya se posicione la nueva Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Y tendré el agrado de irlos a visitar y van a ver cómo íbamos descubriendo lo la vemos verdad. Aquí en Quito. Gracias, doctor Vanegas. A las órdenes siempre. Muy amable. Pasen ustedes bien. Muchísimas gracias. Y antes de terminar nuestro programa, no quiero que se olviden que en estos momentos en la Plaza de la República, en la Manuel Larrea y Antonio Ante, aquí en la ciudad de Quito, Guarmi Salud Pichincha es mujer, está atendiendo a las mujeres que puedan acercarse en estos momentos a las afueras de la prefectura de Pichincha para que puedan ser atendidas en diferentes puntos en este momento sobre pruebas de detección de COVID, atención médica, medicina general y oftalmología, atención gineco-obstétrica, además de asesoría en casos de violencia contra la mujer. En estos momentos también vamos a tener música con forma de mujer, también es un evento ahí en la Plaza de la República para las mujeres que quieran acercarse en estos momentos y tener atención gratuita ahí afuera de la prefectura, estimado Andrés.
Pues Ponga atención entonces, ya sabe dónde puede acudir. Ahí tiene el servicio público, a disposición siempre. No se olvide que tenemos nuestra trivia a través de un mensaje de WhatsApp 098-947-0058. Usted puede contestar nuestra pregunta y ganarse su premio el día de mañana. ¿Quiénes fueron presidentes de la Asamblea Constituyente de Montecristi en el 2007? A. Mauro Andino y Luis Hernández. B. Alberto Acosta y Fernando Cordero. Y C. César Rodríguez y Alberto Acosta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Nos manda un mensaje de WhatsApp con su nombre y su apellido. 098-947-0058. Andresito. Nos quedamos sin tiempo, como siempre. Usted lo sabe y nadie más que usted tiene las conclusiones. Hasta una próxima. Adiós.